tengo la voz horrible. ¿Cómo? Que tengo la voz horrible. Dale, sí. Pero que muchas veces también no solamente que no son hablados, sino que son tratados como bebés. Entonces en eso también disminuyen su potencial, digamos. Exacto. Y es clave ahí la acción de lo escolar. Porque ahí vos tenés una maestra, tenés niños, alumnos, compañeritos que incorporan otra forma de vivir en sociedad y de interactuar con otros. Yamila. No, que nosotros justo en didáctica arrancamos a dar el proceso de lectura y estábamos dando la importancia de que en la casa le lean y les den un acercamiento hacia lo que es un libro, ¿no? Porque, por ejemplo, te mostraban videos de niños que en realidad no sabían leer, pero sí sabían cómo era que se leía un libro. Entonces, a través de las imágenes, ellos te leían el cuento y te decían de qué podía tratar, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y lo que nos remarcó la directora, profesora, fue que si en la escuela no se le da ese acercamiento a la lectura a los niños, el responsable o la responsable de hacer ese acercamiento es la institución educativa, que muchas veces en la casa, se le da la importancia. Si en la casa no se da ese acercamiento, la escuela tiene que hacerlo. Dijiste, si en la escuela no se da... Eso decía al revés, sí, que si en la casa no se le da, en la escuela se le tiene que dar ese acercamiento. Gracias, Emi. Y con respecto a lo que decía Julieta del vocabulario infantil, mi sobrina, tengo varias, pero la más grande, que va a cumplir 15 ahora dentro de poco, dato, tenía 7, 6 años y hablaba como niña. Y yo le trataba de decir, pero Angie, por favor, o sea, habla como tus compañeritos. Pero ¿qué pasa? Era yo decirle eso a la niña, pero a mi hermano y mi cuñada le decían, ay, hola Angie, ¿qué vas a comer? Y tipo, no. Es tu hija, la consideras como una bebé para vos, pero ya no es una bebé. Exacto. Y el interactuar con otros ahí es clave. Julieta y después Ana Clara. No, más o menos eso que iba a decir, que al ir a un jardín también se nota, o inicial de una escuela o jardín, o sea, se nota eso es horrible lo que voy a decir capaz, pero la comparación entre los compañeros. Por ejemplo, yo tengo un niño que está en 5 y va en coche al jardín. Y vos lo mirás y decís, pero va en coche. Y él no escribe, no habla, no nada. Y entonces ahí te das cuenta la diferencia. Vos cuando ves llegar a ese niño y ves a los demás niños que vienen corriendo, saltando, gritando, no camina. Sí camina, pero la madre no lo deja, no sé, lo trae en coche. Entonces ahí te das cuenta del desnivel o el retroceso quizás a la parte educativa del niño. Por eso el niño no escribe, no habla, no nada. Y ahora este año yo lo agarré, me lo senté todo el año y le di, y ahora ya está, sabe todo el abecedario, sabe agarrar el lápiz, dibujar, con todas esas cosas que antes era raya, y no hablaba, no se comunicaba, no nada. Incluso cuando yo llegué, no, que incluso cuando entré a mi trabajo me dijeron no, porque me parece que puede llegar a tener autismo, esto, que lo otro. No tiene autismo, tiene una madre que es una castradora. O sea, si vos lo sentás y lo empezás a motivar, el niño respondió re bien. Claro, y además piensen en no me digas que te vas a hacer comida. El corte que se puede hacer también en el proceso de socialización. Porque piensa lo que es para nosotros compañeritos, verlos llegar en coche, todo como una cadena de cuestiones que, claro, ahí también hay que apoyar y trabajar con las familias. Que eso es clave, eso se van para el otro lado. Tienen un estímulo hiper... O sea, es tanto el cuidado que a veces vulnera el bueno. Los seres humanos, fracasamos, nos va bien, nos va mal, cerramos exámenes, perdemos exámenes, pero nadie dio intento. Seguimos para adelante. Pero a veces pasa, ¿no? Pero que también es parte como de una estructura de crianza de la época, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de las turitas que tienen las misioneras hace años, ¿no? De que el niño no se golpee. Bueno, cuando éramos chicos, caíamos de la cama, ¿no? Golpeábamos, ¿no? Y bueno, y acá estamos, no estamos muy enteros, pero estamos.
¿no? Esa cosa de ahorrarle el dolor y que cuidado que no se toque, que no se caiga, que no se... Bueno, no sé, no hay como reglas de crianza, porque cada uno también hace su trayecto y también hace en base con los criados. Pero digo, a veces se pasa para este otro lado esta cosa, ¿no? De ese ejemplo del pote. Ana Clara. Ahora sí. No, yo cuando hice la práctica de cuarto, que estaba en primer año, sí me pasó el tema de que hablaba de la escritura y en marzo había niños que escribían su nombre y había niños que no sabían diferenciar los números de las letras, por ejemplo. O sea, era una diversidad muy grande, era una escuela de contexto, obviamente. A mí me pasaba que yo ese año estaba trabajando en un colegio privado en 3 años y actividades que hacía con los niños de 3 años en la escuela las hacía con los niños de primero. O sea, era un desfasaje tremendo entre uno y otro, ¿no? Pero mismo en la clase de primero, que más o menos todos los niños venían del mismo contexto, había mucha diferencia y siempre depende de la familia, ¿no? Y de la estimulación y de la cantidad de... Es verdad, hay en casas que no hay libros, que no existen, que no, realmente no existen. Entonces eso en el proceso de la lectoescritura es tremendo, porque no, como decía Yamila, no saben porque nunca vieron, o sea, porque realmente nunca vieron. Entonces, obviamente que inicial es importante. O sea, yo estoy de acuerdo en que si está el inicial y un día, no sé, no durmió la noche, yo a mi hija no la llevo. Porque es inicial y todavía yo siendo docente igual tengo ese concepto. Sí, bueno, no pasa nada, un día no pasa nada. El tema es cuando eso se va a extremo, ¿no? Como es inicial no importa nada de nada. O sea, mi hija tiene 3 años y sabe lo que son los números y las letras, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que nada es ni negro ni blanco. Hay intermedios donde se puede llevar para un lado para el otro. El tema no es desestimar la educación inicial porque realmente es una herramienta para ellos, para la vida. Y es como decías, de 0 a 6 años es cuando se forma toda la personalidad del ser humano. Entonces, más que nada, es muy importante que tengan interacción con otros niños, sobre todo, ¿no? O sea, más allá de la maestra y todo, el tener vínculo con sus pares, para mí es lo principal de nivel inicial. Pero bueno, está. Exacto. Y además el vínculo, esto como decían ustedes, ¿no? Esta cosa de no solo leer libros o leer enciclopedias. A ver, hay teorías que afirman, teorías científicas que afirman que hay una cuestión hereditaria en cuanto al bagaje intelectual. Es decir, cuando ustedes tengan sus hijos, van a tener una herencia. Si yo tengo hijos, van a tener una herencia de mi saber, digamos, que ya va a venir como pseudo incorporada, digamos. Que eso obviamente hay que potenciarlo y estimularlo, ¿no? Entonces, bueno, hay una variable ahí que juega. Por eso, bueno, una de las grandes preguntas es el nivel educativo de la madre. La pregunta clásica de un diagnóstico, porque hay cierta incidencia y cierta relación que es discutible de acá a arriba, pero es uno de los parámetros que se utilizan para realizar el diagnóstico. Se lo preguntan siempre. Entonces, lo que decía es, también en esta clave no solo se trata de leer libros, enciclopedias, claro, si ustedes tienen a sus hijos, o también, o sea, los niños ya se van a criar rodeados de libros, cuadernos, te ven a vos escribiendo, te ven a vos comunicada en una clase, no sé, ven planificaciones por un lado, planificaciones por el otro, y eso también va generando, bueno, como los hijos de los artistas. Entonces, el padre toca guitarra y están rodeados de guitarras a todo el tiempo, y eso también va generando como cierta apertura. Yo en mi vida nunca vi un tambor, no creo quizá que me genere algo que de esas familias que están todo el tiempo rodeadas de determinadas cosas. Ahí hay como un estímulo per se. Y además está ese estímulo de no solo pensar la lectura y la escritura como algo protocolar, de algo que hay que hacerlo muy... sino esa cosa de, bueno, vamos al supermercado y leemos el cartel. ¿Qué dice el cartel? Pare. ¿Qué significa pare? Y eso también necesita que te hables, ser hablado, y esta cosa, ¿no? No es que voy de apuro al supermercado y no también, bueno, ¿qué dice ese cartel? Entrar, abrir, cerrar, cabería,
¿Qué vendrán en la panadería? Bueno, todo eso va siendo un bagaje que el chiquilín, bueno, por eso uno ve también esta cosa, que no se trata de que tengan más capacidad, sino que se trata también de una cuestión contextual. Se dice que vienen de familia donde salen a pasear, viajan, o sea, eso te va dando la propia interacción con el mundo, te va dando un bagaje que vos ya conocés, o sea, vos, sí, no sé, fuimos a Atlántida, sí, fuimos en el auto, queda lejos, Nosotros tenemos chiquilines que no salen del radio de su casa. Entonces, eso lamentablemente restringe la mirada del mundo. No se trata de que ese niño no tenga capacidad, no sepa o no tenga las mejores condiciones. Se trata de una cuestión de estímulo. Que pasa en todos los ámbitos, nos pasa a nosotros. No es lo mismo tener todos los libros, todas las fotocopias para estudiar, el poder, yo qué sé, participar en una tutoría, realizar, que estar ahí corriéndola de atrás. Nos pasa, imagínense cuánto más a los niños. Florencia. No, que yo ahora me acordaba cuando hablaban de eso de crianza y eso, de que yo estoy haciendo la práctica inicial, y hay un niño que, por ejemplo, le vas a servir la merienda así, y te dice, ¿me soplás la leche? Y me lavas la taza y cosas así, o sea, hasta ese punto de que soplarle la leche me quedé sorprendida la otra vez, de que, porque la maestra después me explicaba que él era el hijo más chico como que de los padres que viste que dicen voy a tener el último hijo a los 40, no sé. Entonces nos explicaba así que era el último hijo, que ella lo tenía desde el año pasado, también en 4, y que siempre fue así el niño. Y como que este año con la pandemia, el año pasado con la pandemia y todo, y este año que ya se empezó a ir un poco más y que empezó a estar más con los niños, con sus compañeros y eso, como que empezó a cambiar un poco, pero imagínate que no me puedo ni imaginar lo que era el año pasado, y este año ya te decía, ¿me soplás la leche? Así que no podía creer yo, hasta ese punto. De esas historias hay infinitas. Lucía. Nada, de la importancia de los padres y de la estimulación, tipo acá en estos dos artículos ya vamos, o sea, están hablando de los padres, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo empecé a leer cuando estaba viajábamos mucho en el ómnibus y leía los carteles, todos los carteles, me hiciste acordar a eso, que yo leía todos los carteles. Y en ese momento vieron que, capaz ahora también sigue, que cuando tenés 5 años, o no sé cuántos años eras, vos no pagabas el boleto. Y yo hablaba tanto de chiquita que se notaba la edad que yo tenía, pero parecía chiquita. Entonces mi madre no quería pagar el boleto y me decía, Lucía, no hable, dejá de hablar. Y yo leía todos los carteles y estaba, o sea, mi madre también me motivaba mucho y me hablaba, era una persona que habla mucho. Entonces era tanto el no hables, no leas, no cachate, porque si no te van a dar cuenta que tenés no sé cuántos años. Era impresionante. Claro, la estimulación de las familias es clave. Bueno, y también la diferencia, los que tienen hermanos y los que no, los que tienen hermanos mayores, que cuando ya tenés 4 o 5 hermanos, que ya es otra cosa, ¿no? Para nosotros, este caso que sea la compañera, el hermanito más chico, el último, el bebé, no sé qué, bueno, todo eso también incide y repercute claramente en esta estimulación. Dale, Janine. No, y para no seguir alargándola, también en las conductas, porque ponele, yo estoy en sexto y son 2 hermanos gemelos, una nena y un varón. La nena nació con parálisis cerebral, pudieron ir manejando la situación. La nena ahora es totalmente, queda mal decir normal, pero no me sale otra palabra. Y la única dificultad que tiene es en una manito, que no tiene movilidad en esa mano. El hermano es un diablillo hecho persona, o sea, todo el tiempo corriendo por la clase, saltando, gritando. Y la maestra me contaba que en realidad lo que quiere el niño es atención, porque la única que recibe atención en lo que es hermandad es la nena, porque se ve que los padres consideran que por haber nacido con ese problemita,
la atención tiene que estar dirigida a ella, los regalos a ella, clases particulares si necesita a ella. Entonces el niño, la única forma que tiene de llamar la atención y que lo noten es haciendo ese tipo de macacadas que hace, ¿no? Pero también eso, que no soy, y sin embargo en clase es un bocho, o sea, participan todo, levanta la mano, el tema de él es conducta. Entonces ahí te deja claro que no solo la crianza de los padres no solamente afecta o modifica la aplicación del niño, sino que también la conducta en muchos casos. Exactamente. ¿Cómo que se me va a hacer la teoría? Todos esos gradientes influyen, pero siempre hay que tener presente la política educativa que tiene que garantizar que más allá de esas particularidades, como dice Urte en términos de los niños,